Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel y el día de hoy les voy a enseñar a programar algunos de los algoritmos para encontrar una ruta en un grafo. Los algoritmos que vamos a ver serán el de primero en anchura, primero en profundidad y primero el mejor. Básicamente, para lo que nos sirven estos algoritmos, nosotros le damos un vértice origen y un vértice destino y estos algoritmos nos van a encontrar un camino para llegar del origen hacia el destino. Si hay, pueden ser rutas directas o puede haber vértices intermedios, entonces nos debería desplegar esa ruta y va a depender mucho del algoritmo de cómo la muestre, porque cambian entre cada uno. Nosotros vamos a ver este PDF, vamos a guiarnos por este PDF que es propiedad del doctor Alfredo Gutiérrez. Aquí tiene ejemplos de grafos donde ya nos dan, por ejemplo, los vértices de origen y destino, nos dicen cuál es la ruta para cada algoritmo, la que deberíamos demostrar. Para tener los resultados igual, tenemos que considerar, eh, por ejemplo, aquí está esta nota, que para los algoritmos de anchura y profundidad, la inserción de vértices se hizo en orden alfabético, entonces tenemos que considerar eso, que tenemos que ingresar tal cual como se ingresaron aquí para que nos salga la misma ruta, porque si no puede variar. ¿Ok? Bueno, vamos empezando con el de primero en anchura. Nosotros tenemos acá un, eh, una explicación de cómo funciona el algoritmo. Lo que vamos a hacer es, vamos a estar leyendo este algoritmo y vamos a ir línea por línea codificándolo o programándolo. ¿Ok? Y así espero que sea más fácil de comprender, leyendo aquí qué es lo que tenemos que hacer y pasándolo a programación. Básicamente, el primero que vamos a hacer es el primero en anchura y cómo funciona es muy parecido al recorrido. Lo que hace es primero busca por niveles básicamente. Primero se va al primer nivel del vértice origen, que serían por ejemplo estos. Y si no está ahí nuestro vértice destino, entonces busca en el siguiente nivel y se va por orden. Por ejemplo, y tiene una lista de visitados para saber que ya visitó uno, entonces no es necesario procesarlo. Por ejemplo, aquí tendríamos que están estos vértices. B ya fue visitado porque es el origen. Entonces seguiría con C. Y si C no es el destino, entonces todas las conexiones que tiene C las mete a una cola después de estos. Y se va después con D. Si D no es el destino, busca en sus hijos. Si sus hijos no son el destino, los mete, bueno, no, primero los mete a la cola y después se va con el siguiente. Si tampoco es el destino, entonces sus hijos los mete a la cola. Y se va así como cada uno por niveles de profundidad. A diferencia del primero en profundidad, que ese sí es, básicamente se va por un solo camino hasta que llega hasta el fondo. Y si no lo encontró, entonces busca en otro nodo hasta llegar hasta el fondo y básicamente por eso se llama en profundidad y por eso se llama en anchura. Ese es como el mayor cambio entre esos dos algoritmos. En programación son súper parecidos y ahorita lo van a ver. Lo único que cambia casi es que se utiliza una estructura de datos diferente. En vez de utilizar una cola, que en anchura se utiliza una cola, en profundidad se utiliza una pila. Y eso lo van a ver ahorita cuando estemos programándolo, ¿ok? Entonces, nos vamos acá y lo que hay que hacer es ir programando este algoritmo de aquí. Nos vamos a ir a nuestro código, vamos a utilizar el código del grafo que ya programamos en un video anterior. Entonces, yo aquí en el menú que tenemos, en el grafo, yo ya inserto todos los vértices y todas las conexiones que están en el PDF para no tener que ingresarlos manualmente cada que corremos el programa, ¿ok? Entonces, en cuanto lo corra, ya va a estar cargado, precargado el grafo y ya nada más vamos a ejecutar los algoritmos que programemos y ya. Ok, entonces lo primero que hay que hacer es agregar nuestra función de recorrido
en anchura. Y este recibe el vértice origen y el vértice destino como parámetro. Vamos a ponerle un comentario aquí. Ah, no es recorrido, perdón, es ruta. No, primero en anchura. Primero en anchura. Básicamente despliega la ruta entre los dos vértices especificados con el algoritmo de primero en anchura. Ok, ahora nos vamos a grafo.cpp y empezamos a programarlo. Sería entonces primero en anchura. Origen, destino. Y aquí lo primero que hay que hacer es, aquí nos están pasando los nombres de los vértices. Podría ser el caso que nos pasen un nombre que no existe o no coincide, etcétera. Entonces lo primero que hay que hacer es validar estos nombres. Nosotros ya lo hacemos en otras funciones que programamos en un video anterior, que sería por ejemplo este. En eliminar arista, validamos los dos vértices que nos pasan como parámetro. Entonces podemos copiar esa parte y la pegamos acá. Si acaso nada más cambia el nombre de la variable. Entonces, si no existe el vértice origen, imprimimos este mensaje y si no existe el destino, imprimimos este mensaje. En el caso de que ambos existan, entonces ya ahora sí empezamos con la programación del algoritmo. Entonces, vámonos al PDF y vamos con la primera línea. Nos dice que tenemos que colocar el vértice origen en una cola. Entonces, lo primero que hay que hacer es agregar estas librerías. Esas nos van a servir para los algoritmos. Yo aquí ya las tengo agregadas. Ustedes las tienen que agregar porque en los videos anteriores no van a estar. Entonces, este es para la cola, este es para una lista y este es para una pila. Los vamos a necesitar durante la programación de nuestros algoritmos. ¿Ok? Entonces aquí creo la cola, va a ser de tipo vértice y lo voy a llamar cola. Y nos dice que coloquemos el vértice origen en esa cola. Entonces sería cola.push y sería b origen. O se llama Beori. Y después nos dice que hay que inicializar una pila que almacene parejas de datos origen-destino. Entonces aquí hay que agregar una pila que sería stack y nos dice que vamos a almacenar parejas. Entonces podemos utilizar pair y especificarle que va a ser de vértices. Vamos a llamarlo par vértices. Aquí vamos a almacenar un par de vértices que sería el origen y el destino. Después nos dice, mientras la cola no esté vacía, es decir, vamos a necesitar un while, negación de cola.empty, desencolar un vértice y será el vértice actual. Es decir, vamos a necesitar aquí un vértice que se llame vActual y le pasamos el front de la cola. Y como nos dice que hay que desencolar, entonces también llamamos a la función de pop para que lo elimine de la cola. Después está un if. Si el vértice actual no ha sido visitado, quiere decir que necesitamos una lista donde vamos a almacenar vértices, donde vamos a agregar los que ya visitamos. Entonces aquí agregamos una lista de vértices y le llamamos visitados. Y el if era si el vértice actual no ha sido visitado. Para esto vamos a ayudarnos de una función que se llama find. Aquí le pasamos el iterador de inicio de la lista. Sería entonces visitados.begin. Ese es el iterador donde comienza. Necesitamos también el iterador donde termina, que sería end. Y también necesitamos
lo que vamos a comparar, que sería en este caso B actual. Es el que queremos buscar en la lista. Y esto nos retorna, si se fijan bien, un iterador. Entonces aquí vamos a tener un iterador de la lista de vértices. Y aquí para saber si lo encontró o no, pues es bastante sencillo. Tenemos que comparar el iterador con el iterador de end de visitados. Si es igual, quiere decir que no lo encontró. Entonces ya cumplimos con esta línea. Si no ha sido visitado, después tenemos otra condición. Si el vértice actual es igual al vértice destino, si B actual es igual a B destino, Bdest, aquí nos dice que hay que mostrar la ruta encontrada y terminar. Es decir, que vamos a tener un break y aquí tenemos mostrar ruta encontrada. Esto es otro algoritmo que está aquí abajito. Es esto. Vamos a crear una función. Como este algoritmo se utiliza para los tres algoritmos, para primero en anchura, primero profundidad y primero el mejor, vamos a crear una función para poder reutilizarla. ¿Ok? Entonces vamos a grafo.h y aquí creamos nuestra función de mostrar ruta encontrada. Y aquí nos dice que recibe la pila de parejas de vértices origen destino y el vértice destino. Entonces recibe una stack de vértices. Ah, pero es par. Es un par de vértices. Lo vamos a llamar pila par. Y recibe el vértice destino. Y aquí podemos poner un comentario que diga despliega la ruta encontrada. Ok, entonces nos vamos a grafo. Vamos a programar acá nuestra función de ruta encontrada. Dejen copio los parámetros para no escribir todo esto manualmente. Listo. Ok, entonces vamos leyendo ahora este algoritmo. Nos dice si el vértice, bueno, el vértice destino se convierte en el vértice actual, en el destino actual, perdón. Entonces necesitamos un vértice que se llame destino actual y va a ser el vértice destino. Después nos dice mientras la pila no esté vacía, mientras pila par no esté vacía, aquí falta la negación, imprimir el destino actual. Sería entonces cout destino actual en su campo nombre. Y también necesitamos aquí imprimir una flecha hacia la izquierda. Aquí como estamos utilizando una pila, la ruta que vamos a ir imprimiendo va a estar al revés por el comportamiento de la pila. Entonces para especificar que la dirección de la ruta es de derecha a izquierda hay que poner esta flecha. Después nos dice mientras la pila no esté vacía, que es dentro de este mismo while, mientras pila par no esté vacía. Y hay otra condición. El vértice destino en el tope de la pila sea distinto del destino actual. Entonces sería pila par punto top punto nos dice el vértice destino en el tope. Aquí tenemos el tope, pero recuerden que es una pila de pares. Entonces tenemos dos elementos.
el primer elemento es el vértice origen y el segundo elemento es el vértice destino. Entonces nosotros buscamos comparar el segundo. Entonces dice mientras sea distinto del destino actual. Entonces sería destino actual. Ok. Y dice que desapilemos. Entonces sería pila par punto pop. Y si la pila no está vacía, aquí tenemos otro if. Si pila par no está vacía, el vértice origen en el tope de la pila se convierte en el destino actual. Entonces sería destino actual igual a pila par punto top punto first, porque esta vez menciona al vértice origen, por eso agarramos al first. Y básicamente eso es nuestro desplegar ruta. Entonces esta función la vamos a utilizar aquí, que es donde nos comentaba aquí mostrar ruta encontrada. Y le pasamos la pila. Aquí le llamamos pila vértices, pero vamos a llamar la pila par. Y el vértice destino, que sería bdest. Y terminamos, ya pusimos el break. Después fuera del if, dice colocar el vértice actual en la lista de visitados. Entonces sería visitados.pushback actual. Después nos dice para cada vértice que el vértice actual tiene como destino y que no ha sido visitado. Para recorrer los vértices que tienen como destino el vértice actual, hay que recorrer las aristas de ese vértice. ¿Ok? Ya lo hemos hecho antes en el código. Entonces necesitamos una arista que nos ayude a recorrer las aristas del vértice y la colocamos en B actual en su campo ARI. Y con un while vamos a recorrer mientras que i es diferente de null. Y va a ser igual a i en su campo siguiente. Entonces aquí con esto ya recorremos las aristas y ya podemos poner el if que nos dice aquí. Que no haya sido visitado. Entonces necesitamos otra vez llamar a nuestro find. Pero en esta ocasión no va a ser con B actual. Va a ser con el vértice destino. Que podría ser por ejemplo aquí test. Y sería i en su campo dest. Entonces lo que estamos buscando es dest. Y aquí otra vez sería leave por si no lo encontró. Que sería visitados.end. Dice si no ha sido visitado, entonces encolamos el vértice. Sería entonces cola.push. Y sería dest. Y luego nos dice apilamos la pareja vértice actual y vértice destino. Entonces vamos a crear un par de vértices. Vamos a llamar par. Y en el first vamos a colocar el vértice actual. P actual. Y en el second vamos a colocar el vértice destino, o sea, test. Y por último nos dice si la cola se vació sin encontrar el destino, entonces no existe una ruta entre esos dos vértices. Para poder hacer eso, vamos a tener que usar una variable booleana. La vamos a llamar ruta encontrada, la inicializamos en false y para saber si encontramos una ruta, pues aquí tenemos esta condición, entonces lo ponemos en true aquí. Y si después de que ya está vacía la cola, es decir, ya acabó este while, esta variable es false, quiere decir que no encontró una ruta, entonces podemos mostrar el mensaje. No existe una ruta entre esos dos vértices, por ejemplo.
Y esto debería de ser ya nuestro algoritmo para primero en anchura. Vamos a hacer la prueba a ver si funciona. Vamos a grafo dinámico y vamos a agregar la opción en el menú. Va a ser la opción 10 y sería primero en anchura. El salir ahora se convierte en 11, entonces acá también lo cambiamos a 11 y agregamos. Vamos a necesitar, podemos copiar este básicamente o hay uno donde nos piden origen y destino, este. Podemos copiar esto para colocarlo aquí, porque va a ser muy parecido. Entonces, por ejemplo, esta validación si la necesitamos, porque no es necesario ejecutar la función si el grafo está vacío. Y nuestro algoritmo nos pide origen y destino, entonces nos sirve estos dos mensajes. Y aquí nada más cambiamos por nuestra función de primero en anchura y le pasamos el origen y el destino. Y listo. Entonces lo ejecutamos y vamos a ver si funciona. Aquí hay, por ejemplo, aquí está este ejemplo. Ay, aquí nos viene que el vértice origen es B, el destino es E y debería desplegar esta ruta. Entonces, yo aquí tengo ya el grafo precargado, es básicamente el mismo. A13 con A, que es este. A con D es 8, que es este. B con B52, que es este. B con C17, etcétera. Entonces nos vamos a la opción 10, que es primero en anchura. Y le ponemos que el origen es B y el destino es E. Y ahí no mostró nada. ¿Por qué? Vamos a ver, lo voy a ejecutar otra vez. B, E. Ok. Vamos a debuguear para ver qué está pasando. Probablemente sea algún problema con el desplegar ruta encontrada. Vamos a poner un breakpoint aquí y vamos a ejecutar otra vez la opción. Aquí, por ejemplo, ok, encontró la pila vacía. Entonces, ok, ya vi cuál es el problema. Aquí creé el par de vértices, pero no lo metí a la pila. Ese es el problema. Entonces, hacemos un push en la pila con el par que creamos. Lo volvemos a ejecutar y ahora sí ya debería de funcionar. 10. Vamos a poner el PDF de fondo para ver que sí coincida. Ok, está en el breakpoint, le voy a dar continuar. Se quitó porque le di enter, pero vamos a ejecutarlo de nuevo. Y ahora sí ya nos da BFE que coincide. Acá abajo hay más ejemplos. Vamos a, vamos a probar con más ejemplos. A ver, por ejemplo, de A a B, debería ser A de B. Correcto. Era este de aquí. Por ejemplo, uno más largo, este que es de 4, de A a F. A, D, E, F, que sería esto, si coincide. A ver, uno con... Ups. Déjenlo corto un poquito para que se vea mejor. Entonces, el siguiente, por ejemplo... Estos casi todos son directos. Aquí vamos a sacarle con B y G. Sería B de G, que es este de aquí. Está correcto. Y vamos a probar uno más con la siguiente columna. Por ejemplo, este tiene 5. Vamos con CF. Y dice que es CADEF. CADEF. Sí está bien, ¿ok?
Está funcionando nuestro algoritmo perfectamente. Ahora vamos con el siguiente, que sería en profundidad. Vamos agregando la función. Voy a copiar esto de aquí. Aquí nada más voy a cambiar el comentario. Y aquí le voy a cambiar el nombre. Y lo demás ya es igual. Entonces, aquí sería grafo. Primero en profundidad. Recibe el origen. Recibe el destino. Y va a ser lo mismo en las validaciones de los vértices. Entonces copiamos esto y pegamos. Y aquí ahora sí empezamos con nuestro algoritmo. Va a ser muy parecido. Igual vamos a ir leyéndolo línea por línea, nada más para que quede claro, pero pues casi haciendo un copy paste y cambiando si acaso la pila va a funcionar. Pero vamos leyéndolo línea por línea para que quede claro. Ok, entonces aquí tenemos el algoritmo. Lo primero es, hay que colocar el vértice origen en una pila. Es lo primero que cambia. Acá era una cola, acá es una pila. Entonces creamos una stack de vértices. Le llamamos pila. Después nos dice inicializar una pila que almacene parejas de datos origen-destino. Eso sí es lo mismo. Voy a copiarla de acá. La voy a llamar igual. Ah, y bueno, me faltó también meter el vértice origen en la pila. Que es lo que nos decía aquí. Después está el while. Si la pila no está vacía, mientras la pila no esté vacía, desapilar un vértice y será el vértice actual. Entonces creamos un vértice que se llame v actual y sería el tope de la pila. Y también nos dice que desapilemos, entonces tenemos que llamar a nuestro pop para que lo elimine. Y luego nos dice si el vértice actual no ha sido visitado, entonces necesitamos también básicamente lo mismo que esto. De hecho hasta podríamos copiar más porque si se fijan va a ser hasta esto. Bueno, vamos haciéndolo poco a poco. Aquí nos pide entonces que busquemos a ver si no ha sido visitado. ¿Qué es esto? Y, bueno, necesitamos también crear la lista de visitados. Entonces, con eso ya hacemos esto de aquí. Si no ha sido visitado, luego tenemos otro if. Si el vértice actual es igual al vértice destino, si b actual es igual a bdest, nos dice que mostremos la ruta encontrada y terminemos. Entonces aquí utilizamos nuestra función, le pasamos la pila par y le pasamos el bdest y hacemos un break. Después nos dice que coloquemos el vértice actual en la lista de visitados. Entonces sería visitados.pushback bdest. No dice el vértice actual, es b actual. Después nos dice para cada vértice que el vértice actual tiene como destino y que no ha sido visitado. Si se fijan es prácticamente lo mismo, pero lo que cambia nada más es apilar en vez de encolar. Entonces podemos copiar toda esa parte del while, sería esto, la pegamos y aquí lo único que cambia es que utilizamos una pila. Si se fijan fue básicamente lo mismo, nada más cambié cola por pila y ya. Y lo último que es la validación, también la podemos copiar y pegar, que es al final del while.
Después del while, la ponemos. No tenemos este declarado, entonces lo declaramos aquí. Y básicamente eso es todo. Si se fijan, es prácticamente lo mismo, nada más en vez de utilizar una cola utilizamos una pila. Entonces nos vamos a grafo dinámico y agregamos la opción. Vamos a agregarlo aquí de una vez. Sería el caso 11. Y aquí lo único que cambia es la función que vamos a utilizar. Nos vamos al menú. Aquí copiamos esta opción, la pegamos. Aquí va a ser en profundidad. Va a ser la opción 11. Salir la cambiamos a 12 y aquí también cambiamos a 12. Lo ejecutamos y vamos a comparar con el que tenemos aquí primero. Nos vamos a la opción 11, ponemos B y E. Y ahí si se fijan hubo un error porque mostró la ruta, que sí está bien, pero también mostró el error de los vértices y creo que ya sé por qué es. No cambiamos el valor del booleano que declaramos. Si se fijan, supone que aquí ya encontramos la ruta, entonces tenemos que cambiarlo a true aquí. Si lo volvemos a correr, elegimos la opción 11, le decimos que debe ser B y E, y ahora sí ya nos muestra nada más la ruta. BGDE, que es esta de aquí. Si nos vamos a esta parte que tiene más ejemplos, vamos a probar con, por ejemplo, A con B. Aquí nos dice que es A, D, E, F, B. Está correcto. Ahora nos vamos con un ejemplo de esta columna que es con B. Por ejemplo, B con F, que sería este de aquí. Dice que sería B, G, D, E, F. Está correcto. Después nos vamos uno con la columna de C. Por ejemplo, C con B. Dice que sería C, A, D, E, F, B. Está correcto, ¿ok? Entonces lo hicimos bien. Perfecto. Ahora vamos con primero el mejor. Ese sí va a cambiar bastante. La diferencia con primero en anchura y primero en profundidad eh, es que en primero el mejor utiliza los pesos de las conexiones o las aristas. Entonces lo que hace es tomar en cuenta la mejor ruta dependiendo del peso de la ruta, no es que la primera que se encuentre es la que imprime como en los otros dos algoritmos. Aquí es básicamente va a haber todas las rutas y la que tenga mejor peso va a ser la que va a mostrar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí está primero el mejor. Vamos a agregar nuestra función, que es aquí, podemos copiar y pegar. Nada más aquí cambiamos primero el mejor. Y aquí también cambiamos por primero el mejor. Ok, entonces vamos a programar este algoritmo. Void grafo, primero el mejor, recibe el origen, recibe el destino. Y también necesitamos las validaciones, entonces podemos copiar otra vez esta parte, la pegamos y ahora sí empezamos con la programación aquí. Lo primero que nos dice, colocamos el vértice origen en una lista costos y asociar a este un costo cero. Es decir, necesitamos una lista de pares. Uno de los elementos va a ser un vértice y el otro va a ser un entero para los costos.
considerando que los costos que vamos a ingresar o que están ingresados son enteros, no hay flotantes. Entonces sería lista de pares de vértices con enteros. Y lo vamos a llamar costos. Y dice que coloquemos el vértice origen con un costo cero. Entonces sería costos. Bueno, necesitamos aquí un par. Podríamos, para no tener que utilizar todo esto cada vez que queramos utilizar un par, podemos crear aquí un typedef a esto que se llame eh, par ver int, por ejemplo. Entonces, esto lo podemos utilizar así. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero crear un par como este, puedo crearlo de esta forma. Voy a ponerle par bi. Y nos dice que aquí metamos al vértice origen y un costo cero. Sería second igual a cero. ¿Ok? Y ese lo metemos en costos. Sería punto pushback y sería par bi. ¿Ok? Hasta ahorita nada más hemos hecho esta línea, entonces por eso está un poquito más complicado más que complicado, un poco enredoso, pero pues sí es bastante diferente a los otros dos algoritmos. Ok, entonces ahora nos dice que coloquemos el vértice origen en una lista ordenada por costo y asociar a este un costo cero, que es básicamente lo mismo. Vamos a crear aquí costos, vamos a llamarlo ord, costo sort, y a esta también le metemos el par, el par bi, porque es básicamente lo mismo. Vamos a meter básicamente los mismos elementos, nada más que esta va a estar ordenada. Luego nos dice que inicialicemos una pila de vértices origen-destino, que es como ya lo pusimos acá. Vamos a crear también aquí un typedef para un par de vértices. Vamos a llamar par ver. Y entonces aquí creamos la pila de par ver. Le llamamos pila par, por ejemplo. Esto podrían implementarlo en los otros dos algoritmos si quieren para que no estén utilizando, por ejemplo, cada vez esto, pero por lo pronto, como aquí lo vamos a utilizar más, entonces aquí lo agregué. Ok, entonces ya inicializamos la pila. Ahora nos dice, mientras la lista ordenada no esté vacía, mientras costos ord no esté vacía, obtenemos el primer vértice de la lista ordenada y será el vértice actual. Y dice el costo asociado a este vértice será el costo actual. Ok, entonces vamos por primera parte. Ponemos un vértice actual y sería el primer vértice de la lista ordenada. Entonces, vértice b actual igual a costosOrth.front. Pero recordemos que son pares. Entonces, el vértice es el first. Y después nos dice que tenemos un costo actual también. Sería costo actual igual a costosOrth.front.second. Recuerden que el second de nuestro par es el costo y el primero es el vértice. Después nos dice que eliminemos ese par de nuestra lista. Entonces sería costosOrth.popFront.
Después nos dice si el vértice actual es igual al vértice destino, si B actual es igual a B dest, dice que mostremos la ruta encontrada y terminemos. Sería entonces mostrar ruta encontrada, le pasamos nuestro par de nuestra pila par y el vértice destino. Y con un break terminamos. Después nos dice, para cada vértice que el vértice actual tiene como destino, necesitamos un while otra vez. Vamos a copiar lo que tenemos acá. Dice que calculemos el costo del vértice destino sumando su costo al costo actual. Entonces sería calcular el costo del vértice destino sumando su costo al costo actual. Entonces sería el vértice destino, vamos a llamarlo dest, y sería i en su campo dest. Entonces sería costo actual más igual a dest, no mentira, es i en su campo precio. Este todavía no lo vamos a utilizar. Entonces después nos dice si el vértice no se encuentra en la lista de costos, necesitamos un iterador. Lista sería de par ver int y sería un iterador. Nos dice que lo buscamos en la lista de costos. Entonces sería find costos.begin costos.end y buscamos el dest. Si no existe, es decir, si iter es igual a costos.end, aquí nos dice si no se encuentra la lista de costos, insertamos el vértice en la lista de costos y asociamos el nuevo costo. O sea, creamos un par que era el de par vert int. De hecho, creo que aquí podemos utilizar este mismo que ya tenemos arriba. Sería first igual a test y el second sería el nuevo costo. Entonces le ponemos a costo actual. Y nos dice que hagamos lo mismo con la lista ordenada. Ah, bueno, aquí me faltó, aquí nada más lo actualicé, pero no lo he ingresado en la lista de costos. Entonces sería pushback par bi. Y también la metemos a la lista de costos ordenada. Aquí nuestra lista tiene que estar ordenada. Ahorita no lo hemos ordenado ni nada. Entonces podríamos hacer dos cosas. Una es que cuando ingresemos lo hagamos ordenadamente. O la otra es cada que metamos un elemento a nuestra lista de costos ordenada, ordenemos la lista. Yo voy a hacer lo segundo porque es lo más sencillo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sería costos ord.sort. Y aquí hay tenemos que ordenarlo por costos. Entonces tenemos que hacer eh, como una comparación, este, personalizada, por así decirlo. Tenemos que decirle cómo lo queremos ordenar. Para eso hay una función lambda que podemos utilizar. Si mal no recuerdo, se hace de esta forma. Sería par, par, ver
int y sería A. Y aquí sería lo mismo pero con B. Y entonces aquí lo que podemos hacer es return a.second. Recuerden que second es el precio o el costo menor a b.second. Según recuerdo, esto es como si creáramos una función. Según recuerdo, si es esta la sintaxis. Esto es una función lambda que básicamente es prácticamente una función, pero es como una función anónima y se puede ingresar o insertar directamente aquí. Podríamos hacer lo mismo, pero crear una función que sea booleana y que tenga esta estructura y podemos pasársela a sort como parámetro, pero pues así también es posible. Ok, entonces aquí ya la estamos ordenando. Después nos dice se apila la pareja vértice actual y vértice destino. Entonces vamos a necesitar un par de vértices. Par ver ver par bb. Y tenemos que ponerle en first. Nos dice que sería vértice actual. Y en second sería el vértice destino, que sería dest. Y sería todo por esto. Después nos dice de lo contrario, else, si el nuevo costo es menor al costo que tiene asociado el vértice de la lista de costos, se hace, más bien aquí es un else if, si el nuevo costo, es decir, costo actual, es menor al costo que tiene asociado el vértice de la lista de costos, o se hace este que encontramos aquí, y este que encontramos en la lista de costos, si el costo actual es menor a ese, entonces actualizamos el costo del vértice en la lista de costos con el nuevo costo. Es decir, iter en su campo second va a ser igual al costo actual. Y nos dice que hagamos lo mismo con la lista ordenada. Entonces aquí tenemos que buscar en la lista ordenada a ese mismo vértice. Entonces aquí, ya después de que lo encontramos, podemos hacer esto otra vez. ¿Ok? Que es actualizar el costo. Y después nos dice que apilemos la pareja de vértice actual y vértice destino, que sería lo mismo que... Ah, bueno, aquí otra vez me equivoqué. Bueno, no me equivoqué, sino que me faltó ingresarlo a la pila. Nada más creé el par, pero no lo ingresé, entonces hay que meterlo. ¿Ok? Y eso básicamente va también aquí. Ok, entonces eso debería ser todo. Y dice, si la lista ordenada se vació sin encontrar el camino, no existe una ruta. Entonces eso es básicamente lo que ya teníamos acá. Después del while, si sigue siendo false, quiere decir que no lo encontró. Aquí cambiamos esa bandera para decir que sí lo encontró. Y acá lo declaramos. Y lo ponemos en false. Entonces, bueno, aquí también nos faltó. Aquí ingresamos en... Aquí actualizamos la lista ordenada, entonces también hay que volver a ordenarla. ¿Ok? Entonces copiamos nuestro ordenar, nuestro sort, y lo volvemos a llamar. Si mal no recuerdo, podríamos esto hacerlo una función para no escribirlo dos veces. Vamos a calarle.
Y por ejemplo, ordenar este por costo. Y aquí podemos poner const, sería por par ver int, sería A, y const par ver int sería B, y retornamos. A ver, nos dice que no lo encuentra. Se supone que es lo mismo. Ah, sí, cierto, es que no existe como tal el par fuera de esta función. Entonces, lo que puedo hacer es pues ponerlo directamente. Vértice int, vértice int. Y aquí retornamos a en su campo seconds si es menor a b en su campo seconds. Aquí básicamente lo que pues está comparando dos elementos. Si uno es menor que el otro, entonces retorna true. Entonces así lo ordena de menor a mayor. Si quisieran de mayor a menor, pues creo que nada más cambiando esto así ya funcionaría. Pero en este caso lo queremos ordenado de menor a mayor. Y entonces aquí creo que podemos especificar esto. Si le pasamos el nombre de la función, entonces ya no tenemos que poner todo ese código en la función. Y sería, según yo, lo mismo. Vamos a calarlo a ver si funciona. Entonces, vamos a grafo dinámico y agregamos la nueva opción. 12, 13. Primero el mejor. Sería aquí 13 entonces. Y acá abajo agregamos la opción 12. Vamos a copiar esto, lo pegamos, lo cambiamos a 12. Y aquí cambiamos la función por primero el mejor. Que probablemente, ya me acordé, probablemente vaya a causar ruido aquí. ¿Dónde está? Find. Bueno, vamos a ejecutarlo y ahorita vamos a ver si truena o si pasa algo. Ok, aquí probablemente el problema sea que puse la función después de llamarla. Entonces no la reconoce. Si la pongo arriba, probablemente se vaya el error. Ok. Ok, el error ya se fue, pero aquí nos está dando un error. Si se fijan, esto es lo que estaba buscando. En... nos dice que... Ok, es en la función de find. Está detectando un error al momento de comparar el par de vértice con entero. Que sería este. Sí, va a ser este seguramente. Ah, es que ese es el problema. Aquí en find, si se fijan, pues es un iterador en una lista de pares de vértices enteros. Y yo lo estoy pasando un vértice tal cual. Entonces, por eso me dice que hay un error en la comparación. No puede comparar un vértice con un par de vértice entero. Lo que tenemos que hacer aquí es buscar, pero en base al vértice. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos algo parecido a lo que hicimos con el sort. Pero aquí hay otra función, find. Find no nos permite agregar una función como la que hicimos aquí en sort. Pero hay otra variante que se llama findIf, que esta sí nos permite
agregar una función lambda para tener como una comparación personalizada. Entonces, si hacemos, por ejemplo, si mal no recuerdo, aquí especificamos ah, aquí sería el de, según yo sería const, llamarlo p. Bueno, lo voy a hacer una función, a ver si funciona así, mejor. Para no tener que escribirlo ahí, que se vea demasiado grande el código. Era pool y find, bueno, sería find vértice, por ejemplo. Y aquí le pasamos el par como parámetro, pero aquí recordemos que no podemos utilizar el typedef aquí, en la plantilla que creamos. Necesitamos especificar el tipo directamente. Y aquí lo que hay que hacer, ok, bueno, aquí el problema también, aquí no recibíamos nada como parámetro, pero acá sí, entonces probablemente haya un problema aquí. Entonces creo que si hago esto, vértice, b, y aquí sería const, eh, par, bueno, aquí sí puedo utilizar el par, ver int, par, aquí podemos retornar, eh, según yo si era algo así. Aquí es que necesitamos, este es, digamos, aquí toma el elemento en la lista, pero también necesitamos especificarle el... Ok, sí, porque si se fijan aquí, lo que acepta como parámetro es el iterador first, el iterador end, y aquí nada más sería la función. Entonces aquí dest no entraría. Necesitaríamos comparar aquí al par.first con dest. Pero aquí no lo acepta directamente, si tendríamos que pasárselo como parámetro. Según yo lo hacíamos aquí dentro de los corchetes. Pero parece que no. Voy a pausarlo un momento para verificar la sintaxis de ese y ahorita lo continúo. Ok, ya vi. Bueno, básicamente aquí el error me dice que no puedo utilizar el dest a menos que esté en la lista de captura y es lo que está aquí en los corchetes. Sí va por buen camino, pero por ejemplo con este ampersand le digo que todas las variables van a poder utilizarse dentro de la función lambda. Entonces así ya podemos referenciarlas. Y con eso debería de arreglar el problema. Pero también tenemos que hacer esto para nuestra lista ordenada. Nada más aquí cambiamos por orth y en teoría debería de funcionar. Entonces voy a quitar esto de aquí
Y vamos a correrlo, a ver si ya no me da el error que me estaba dando. Parece que ya no me da el error, entonces vamos a correrlo. Ok, entonces vamos a probar la opción de primero el mejor. Nos vamos aquí a los ejemplos. Vamos a probar con este primero. Voy a cerrar un poquito la ventana. Ok, entonces sería B con E. Y en primero el mejor dice que sería BCADE. Está correcto. Ahora, por ejemplo, uno que esté largo para primero el mejor. Si se fijan, casi no hay largos para primero el mejor. Aquí hay uno. Por ejemplo, en 12. Ah, pues es el que ya vimos, B con E. Casi no hay rutas largas para primero el mejor, pero a ver, A con B sería A de B. Aquí lo raro es que aquí nos pone que son 4. Vamos a verificarlo en el grafo. Por ejemplo, aquí sería A de EB. A es A con D son 8. Vamos a sacar una calculadora para ir revisando los costos. Sería entonces 8 más D con E son 41 y E con B son 8. Entonces es 57 el valor de S. Si yo tomo el de A de B, sería A con D, sería 8 más D con B, sería 97. Si se fijan, aquí, a pesar de que son menos nodos, menos vértices, el valor es mayor. Entonces tenemos algo mal en nuestro algoritmo. Y creo que ya sé qué es. Por ejemplo, si me voy a poner un breakpoint, ya tengo más o menos de una idea de qué puede ser. Que es algo que el algoritmo no dice. Y es básicamente aquí. Aquí cuando sumamos el precio, digamos que como hace un recorrido en un mismo nivel. El problema aquí es que lo suma al costo actual, pero si ese no es el camino correcto, no se lo disminuye. Entonces ahí está sumando todos, todos los costos de ese mismo nivel, uno por uno, y digamos que lo calcula mal. Entonces lo que hay que hacer aquí es que al costo actual, después de que ya lo utilizó en estas partes, lo podemos disminuir. Por ejemplo aquí sería menos igual y precio. Según yo con eso ya debería de disminuir lo que le sumó y así ya sería el costo real. Incluso podemos, al imprimir la ruta, al mostrar la ruta encontrada, podemos mostrar también los precios para así darnos cuenta en realidad si sí lo está mostrando bien. Pero necesitaremos pasarle como parámetro el costo actual aquí. Y entonces estaremos personalizando esta función nada más para primero el mejor. Podríamos, por ejemplo, es que aquí lo que tendremos que hacer ya meter en pila par, por ejemplo, el costo. Pero lo volveríamos más complicado. Vamos primero validándolo así, a ver si ya nos muestra las rutas como nos los muestra el PDF. Nos vamos a la 12 y estábamos validando A con B, creo.
Si se fijan, ahora sí ya no me lo muestra. Antes me mostraba ADB y ahora sí ya me muestra la ruta tal cual acá. ADEB. Vamos validando con muchos para así validar que todos estén siendo correctamente validados. AC, ahí sí me manda ADC, que es lo correcto. Con AD debería de ser directo. Ajá. Después con AE nos dice que es ADE. Correcto. Con AF nos dice que hay 4 ADEF. Ajá. Con AG nos dice que es ADG. Correcto. Vamos ahora con uno de estos. Este tiene 5, por ejemplo. B con E. Nos dice, miren, si se fijan ahí, B con E nos puso directamente BFE. B con F es 97 y F con E es 42. Entonces sería 97 más 42. Son 139. Y si calculamos la que nos dice acá, B con E, sería B con C, que son 17, más C con A, que son 4, y después A con D, que son 8, y después D con E, que son 41. Entonces, si es menor, entonces aquí tenemos algo mal también. Vamos viendo. Aquí ya le disminuimos el precio que se le había sumado. Y es el único... Bueno, bueno, es que también... Y ahí el problema. Si no entra en estas dos condiciones, no lo disminuimos. Entonces, más bien creo que ahí es el error. Si lo agregamos aquí, ya lo disminuiría en cualquier caso. Entonces, tal vez ese es el problema. Vamos a correrlo. Primero el mejor. Y el que ejecutamos ahorita, que estaba mal, era B con E. B, E. Y si se fijan, ahora sí ya lo muestra correctamente. Ahora vamos a con B para validar que los anteriores todavía sigan funcionando bien. Ajá. A con C, correcto. A con F. A, D, E, F, correcto. Ahora vamos con... Ya validamos B con E, vamos con B con D. B, C, A, D, que es este. B, C, A, D, correcto. Ahora vamos con la columna de C. 12. C con B. Dice que sería C, A, D, E, B, correcto. C con E. Sería C, A, D, E, correcto. Y por último vamos con C y F. Sería C, A, D, E, F. C, A, D, E, F, correcto. Ok. Ya está funcionando nuestro algoritmo de primero al mejor. Si se fijan, el algoritmo aquí no comenta eso. Pues si se fijan aquí dice calcular el costo del vértice destino y sumárselo al costo actual, pero no menciona nada de que hay que restar otra vez ese valor o más bien no hay que actualizar el costo actual directamente, hazlo con otra variable o algo así. Entonces está medio ambiguo esta parte, pero pues lo bueno es que ya pudimos solucionarlo. Y bueno, ahorita solo muestra los vértices, la ruta de los vértices, pero si ustedes quisieran podrían agregarle el costo también, que sería pues básicamente agregar
en la pila podrían agregar también un costo, en vez de que sea un par, que sea agregar tres atributos, por ejemplo, y agregar un costo. Pero eso ya es opcional, ya no es tan importante. Y bueno, entonces eso sería todo por los algoritmos de rutas en grafos. O al menos para estos tres. Igual probablemente en un próximo video vaya a explicar el de Dijkstra o el otro se llamaba Krustal, algo así. Entonces sería todo por este video. Y muchas gracias por verlo. Voy a dejar el código, voy a actualizar el código que ya está en GitHub del grafo para que tenga este código que acabamos de hacer. Y pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.